Algo muy hermoso nos enseñó el 2 de febrero con el anciano Simeón. Dios viene a salvarnos y por eso nos ilumina. Y nos ilumina porque viene a salvarnos. No podemos separar la salvación de Dios de la realidad de dejarnos iluminar por Él, por su palabra, por su presencia sanadora. Si nosotros nos dejamos iluminar por Dios, ya estamos permitiendo que la salvación se haga manifiesta en nuestras vidas. Pero algo que no había reparado en esta expresión del anciano Simeón, pero que hoy a propósito del Evangelio la puedo mirar con mayor nitidez, es que el anciano Simeón dividía las naciones, refiriéndose a los gentiles, y el pueblo de Israel. Y entonces el anciano Simeón decía: el Salvador será luz para alumbrar a los gentiles, que traducido en la traducción litúrgica dice a las naciones. Es decir, el Salvador iluminará a los gentiles y a los israelitas será la gloria de su pueblo. Y esto deja ver una mentalidad de que el israelita se sentía iluminado por Dios. El israelita creía que veía con toda claridad las cosas de Dios. El que no sabía ver las cosas de Dios era el pagano, pero el israelita sí que sabía poder contemplar la grandeza de Dios en medio de su pueblo. El día de ayer, en el Evangelio, nosotros pudimos contemplar la narración de cómo Jesús se dirige a Betsaida y cuando van en la barca se dieron cuenta que se les había olvidado llevar el pan. Se dieron cuenta que se les había olvidado llevar el pan, pues tenían solo uno, y se pusieron muy preocupados los discípulos. Y ahí es donde Jesús dice: a ver, caramba, ¿qué pasa? ¿No acabamos de escuchar la narración de la multiplicación que se les dio de comer a 4,000 personas? Y la otra multiplicación donde se le dio de comer a 5,000 personas. ¿Que no ya sería momento de que fueran capaces de confiar en Dios? Y se suben a la barca y se ponen preocupados porque nomás llevaban un pan. Ahí es donde Jesús les dice, siendo israelitas, Pedro, Santiago, Juan, Andrés, ¿para qué ustedes, les dice Jesús ayer en el Evangelio de ayer? ¿Para qué tienen ustedes ojos si no ven? Y oídos si no oyen. Es decir, no solo los paganos tienen necesidad de ser iluminados por Dios, también los judíos. Y en este caso de manera particular, también los discípulos de Jesús. Necesitamos ser iluminados por Dios. No importa qué tan avanzada sea tu vida de fe, no importa cuántas consagraciones pudiste haber hecho a Dios nuestro Señor, o qué tan alejado estés de la iglesia, todos los seres humanos necesitamos ser iluminados por Dios. Entonces, que en nuestras oraciones nosotros le pidamos al Señor que nos permita ver su obra, que nos permita apreciar su presencia, que nos permita contemplar las maravillas que Él pone a nuestro alrededor. ¿Tienen ojos? ¿Para qué tienen ojos si no ven? ¿Para qué tienen oídos si no oyen? Evidentemente, no se está refiriendo a los ojos de los 5 sentidos. Se está refiriendo a los ojos del corazón, a los ojos del alma. Y inmediatamente después nos aparece un pasaje cuando Jesús ya llega a Betsaida,
y le llevaron un ciego, y le pedían que lo tocara. Aquí lo primerísimo que podemos apreciar es cuánto necesitamos de los demás para ser acercados a Jesús, sobre todo cuando no somos capaces de ver, cuando no somos capaces de apreciar su presencia. Necesitamos de los demás para vivir nuestra fe. Necesitamos de los demás para que nos acerquen a Dios cuando no podemos verlo con claridad. Y una vez que nos acercan al Señor, el Señor nos toma de la mano. Nos toma de la mano y nos saca de nuestro entorno, porque así es como Dios actúa en cada uno de nosotros. Busca una relación personal, busca una relación íntima, diríamos nosotros una relación de oración. Jesús nos toma de la mano y nos saca de nuestro entorno. Hace referencia a aquel pasaje de Jeremías 31-32 que dice: lo tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, es decir, de la tierra pagana. Sin embargo, sigue Jeremías, no respondieron favorablemente al Señor. El Señor nos toma de su mano y nos saca de nuestro entorno para llevarnos al entorno de la vida de Dios. Y nosotros muchas veces regresamos a nuestra realidad antigua. Dice Jeremías: por eso pondré mi ley dentro de ellos y sobre sus corazones la escribiré, y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. ¿Qué nos dice Jeremías? Que no basta con que Dios nos tome de su mano y nos lleve con Él, porque cuando Él nos invite a regresar a casa, seguramente nos vamos a olvidar de Él. Por eso es preciso que grabemos su ley en nuestros corazones, que la escribamos a sangre y fuego para que la podamos poner en práctica. Y entonces esto me lleva a la primera lectura del apóstol Santiago, que por cierto nuestros hermanos protestantes, nuestros hermanos que reniegan de nosotros y se fueron de la iglesia, no la toman en cuenta, esta carta tan hermosa del apóstol Santiago. Nos dice: si tú, hermano, hermana, que eres discípulo de Dios, has estado con Él, debería de haber en ti estos frutos. Analicemos si verdaderamente en nosotros ya operan estos frutos de los que nos habla el apóstol Santiago. Dominio de sí. Qué importante es para la vida de los discípulos que haya dominio de sí. ¿Y cómo lo explica Santiago? Que seamos prontos para escuchar, pero lentos para hablar, y sobre todo, lentos para enojarse. ¿Cuánta gente dice: no, yo soy bueno, pero nomás no me hagan enojar porque cuidado y no me conocen? Pues el apóstol Santiago nos dice lo contrario. Si hemos estado con el Señor, debemos tener dominio de sí, lentos para enojarnos. Y entonces nos dice: mira, la ira del hombre, si tú eres enojón, si tú eres iracundo, la ira del hombre no produce la rectitud que Dios quiere. ¿Cómo la ves? Entonces trabajemos por no ser enojones, por no ser iracundos. Y viene una dualidad. Arranquen toda impureza y maldad de sí y acepten dócilmente la palabra de Dios. Por una parte vamos a arrancar toda impureza y maldad
por otra parte vamos a aceptar dócilmente la palabra de Dios. ¿Son realidades separadas? No. En la medida en que yo voy aceptando dócilmente la palabra de Dios, en esa medida Dios va arrancando de mí toda impureza y maldad. Él quiere sembrar la palabra en nuestros corazones. ¿Y cuántas veces hemos escuchado aquella parábola del sembrador? De que había tierra pedregosa y no fue capaz de fecundar la palabra. Y siempre nos preguntamos, ¿cómo es mi corazón? ¿Tierra fértil o tierra pedregosa? Pónganla en práctica, dice el apóstol Santiago. Y cierro el comentario del apóstol Santiago con lo que nos decía el Evangelio del domingo. ¿Ya se acordaron de qué hablaba el Evangelio del domingo? ¿De qué hablaba? Bienaventurados. Quien pone por obra la palabra encontrará la felicidad en practicarla. Es decir, encontrará la bienaventuranza. Decíamos que el piropo más bonito para mí que Jesús le hace a María Santísima es cuando dice, más bienaventurado aún el que escucha la palabra de Dios y la pone en práctica. Y es lo que nos dice el día de hoy el apóstol Santiago. Salmo responsorial, ¿quién será grato a tus ojos, Señor? El bienaventurado, el pobre de espíritu, los que sufren por causa del Evangelio, los que graban la palabra de Dios en sus corazones y la ponen en práctica. Regresamos al Evangelio. Dios quiere que nos demos cuenta que es necesario tener una actitud permanente de abrirnos a la fe. No creamos que ya sabemos todo lo que se refiere a Dios. Abrámonos a coger con claridad la luz de Dios para que nos ayude a contemplar la presencia del Dios vivo y verdadero, resucitado en medio de nosotros. Cuando Jesús saca al ciego y lo cura, le dice, no regreses al pueblo, y si regresas, ten cuidado, porque es posible que te jale tu vida pasada. Así también nos dice el Señor cuando se encuentra con nosotros, no regreses a tu vida pasada, porque si regresas a tu vida pasada, lo más seguro es que te olvides de los prodigios de Dios. Un último apunte que me parece también muy importante. El ciego fue curado en 2 momentos. No creamos que la sanación de Dios siempre se va a dar de manera instantánea. No. La sanación de Dios muchas veces se da en varias etapas. Yo pudiera identificar claramente que la sanación de Dios se da cuando lo conocemos y tenemos una experiencia de Él, pero se vuelve a dar cuando vivimos la experiencia del misterio pascual, pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. No es lo mismo un creyente que solo conoce a Dios que un creyente que ha tenido la experiencia de la resurrección y el camino del Calvario. ¿Verdad que no es lo mismo? Entonces Dios nos va educando gradualmente en la fe y nos va ayudando a iluminar nuestros ojos. Aquel colorido de los árboles que caminan, dice el ciego, veo como si fueran árboles que caminan. Pues no es un texto de optometría, sino es un texto de fe que nos debe de ayudar a vivir mejor nuestra vida cristiana. Ahí les va. Cuando Dios no nos ha sanado la ceguera del alma, al hermano que está a nuestro lado no lo alcanzamos a percibir realmente como lo que es. Muchas veces decimos que creemos en Dios y al hermano que tenemos al lado lo vemos como un árbol que camina. Que Dios sane nuestros ojos del alma para que nos demos cuenta que la persona que está a nuestro lado no es un árbol
no es un objeto ni es un mueble. La persona que está a nuestro lado tiene un rostro, tiene un corazón y tiene una dignidad. Que Dios nos ayude a vivir la fe como verdaderos hermanos en Cristo y que siga haciendo realidad la conversión en nuestros corazones, que necesita la experiencia pascual y la acción del Espíritu Santo para llegar a su plenitud. Que así sea.